Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de un texto de Immanuel Kant, de la crítica de la razón pura. Voy a leer el fragmento de esta obra que voy a comentar y luego a continuación daré las explicaciones oportunas, los comentarios que yo considere mejores. Dice Kant, o escribe Kant, las matemáticas nos ofrecen un brillante ejemplo de lo lejos que podemos llegar en el conocimiento a priori, prescindiendo de la experiencia. Efectivamente, esta disciplina solo se ocupa de objetos y de conocimientos en la medida en que sean representables en la intuición, pero tal circunstancia es fácilmente pasada por alto ya que esa intuición puede ser a su vez dada a priori, con lo cual apenas se distingue de un simple concepto puro. Entusiasmada con semejante prueba del poder de la razón, nuestra tendencia a extender el conocimiento no reconoce límite ninguno. La ligera paloma, que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. De esta misma forma, abandonó Platón el mundo de los sentidos por imponer límites tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos, volando en el espacio vacío de la razón pura por medio de las alas de las ideas. No se dio cuenta de que con todos sus esfuerzos no avanzaba nada, ya que no tenía punto de apoyo, por así decirlo, no tenía base donde sostenerse y donde aplicar sus fuerzas para hacer mover el entendimiento. Realmente en este fragmento el título, que refleja de una manera más profunda las ideas principales que plantea, es el siguiente: conocimiento a priori que no se puede aplicar más allá del mundo de la experiencia. Así es, el conocimiento a priori es previo a la experiencia y no se puede aplicar a lo experiencial. En cuanto a las ideas principales del texto y su relación interna, cabe decir que en este fragmento Kant intenta profundizar en la noción de conocimiento a priorístico. También precisa qué quiere decir exactamente prescindiendo de la experiencia en la frase conocimiento a priori prescindiendo de la experiencia. Una cosa es el significado a priori y otra distinta y errónea es que los a priori no tienen que aplicarse condicionándolo al conocimiento. También conviene aclarar primero el término intuición, con la ayuda de algún sinónimo, como por ejemplo más actual como percepción. De hecho, Kant habla de intuiciones, diríamos, empíricas o intuiciones sensibles, diríamos que sería algo equivalente a las sensaciones de Locke o las impresiones de Hume. Y también es muy importante explicar qué quiere decir que esa intuición puede ser dada a priori, intuición pura sensible, pura significa no empírica. Finalmente hay que examinar en qué consiste la capacidad de ser representable en la intuición. Además, sería necesario explicar qué significa la afirmación según la cual la intuición apenas se distingue de un simple concepto puro y por qué, si se pasa por alto esta circunstancia, nuestra tendencia a extender el conocimiento no reconoce límite ninguno. Dado que pasar por alto tal circunstancia nos empuja al error, conviene comentar en qué consiste este error. Sería, diríamos, hablar de la logomaquia. Las intuiciones sin conceptos no significan nada y los conceptos sin intuiciones pues también les falta el contenido de la experiencia, que también es necesario. En definitiva, Kant lo que hace es una mezcla de empirismo y racionalismo, y su filosofía crítica, su filosofía trascendental no puede sustentarse sin el empirismo ni sin el racionalismo. Tienen que estar los dos participando a la vez. Diríamos, el entendimiento, pues diríamos, es la expresión del racionalismo, de alguna manera, y diríamos las intuiciones sensibles, empíricas, son una expresión del empirismo que tomó Kant en cierta medida de Hume y de otros filósofos empiristas, pero especialmente de Hume. En ese sentido, se puede decir también que realmente pues, estas cuestiones son desarrolladas a lo largo de la crítica de la razón pura de forma más extensa. Realmente podemos decir que en la teoría del conocimiento kantiana, pues podemos decir que hay una concepción del conocimiento desarrollada y pues hay un lugar que ocupan también las matemáticas, que tienen en la epistemología kantiana pues una cierta importancia, y cómo estas son posibles como ciencia. Podemos hablar de los juicios sintéticos a priori, por ejemplo, etc. También es verdad que Kant se inspiró mucho en la obra científica de Newton, también leyó con mucha atención las obras de Hume, y también hay que señalar que el propio Kant desarrolló los tipos de juicios, juicios analíticos, juicios sintéticos y otros tipos de juicios, y también desarrolló una tabla de categorías, y también señaló qué juicios amplían el conocimiento y cuáles son universales y necesarios.
Por eso para Kant los juicios sintéticos a priori son los que realmente son científicos, forman parte de la ciencia. También Kant explicó la función de las intuiciones puras sensibles y los conceptos puros, o categorías o conceptos, y cuál es, según Kant, el uso legítimo de los a priori del conocimiento, que sería para organizar y ordenar los conocimientos. También pues es posible en este texto analizar por qué no es posible ir más allá, es decir, por qué no se puede progresar en el conocimiento en el campo de la metafísica, porque él considera que tiene que haber conocimientos nuevos, ampliación de conocimientos, y esto no sucede en la metafísica, aunque eso sí, Kant reconoce que la metafísica es una tendencia humana que hay que reconocer y que hay que cultivar también. Lo que sucede es que la metafísica no puede ser ciencia como por ejemplo la matemática, la física, la química y otras ciencias. Por otra parte, pues también es posible comparar la conexión que Kant establece entre conocimiento y experiencia en la filosofía, por ejemplo, y también compararlo con lo que piensa Popper, que diferencia los enunciados científicos de los pseudocientíficos. En ese sentido, habría pues una cierta similitud entre la metafísica como pseudociencia, desde una perspectiva popperiana, y también desde una perspectiva kantiana, en cierto sentido, al menos. Por otra parte, también el principio de falsabilidad del filósofo Karl Popper pues aclara qué tipos de enunciados se pueden identificar y discernir los enunciados de las ciencias empíricas y también de las ciencias formales o puras. Por otro lado, también pues puede uno referirse al posicionamiento kantiano respecto a la experiencia y lo que él denomina intuiciones sensibles. Se tiene que mostrar realmente si Kant afirma la existencia del conocimiento a priori, si las matemáticas y la física son ciencias que adelantan en conocimiento mediante juicios sintéticos a priori, y también hasta qué punto estas ciencias son completamente ajenas o no a la experiencia. Se trata, en definitiva, de recordar cuál es, según Kant, el uso legítimo del conocimiento a priori, en qué condiciones se basa ese conocimiento, si se puede ir más allá de la manera humana de conocer, y si este autor restringe el conocimiento al mundo de la experiencia o por el contrario se puede ir más allá. Según Kant no se puede ir más allá de la experiencia. Y por otra parte también pues es un hecho que hay conocimiento científico seguro, como por ejemplo la matemática y la física, sobre todo especialmente la matemática, que son ciencias que progresan en conocimiento. En cambio, la metafísica se encuentra en una situación precaria, se podría decir, no progresa en conocimiento y es objeto de discusiones inacabables. Lo que sucede es que la metafísica también es necesaria porque abarca las grandes preguntas y las numerosas preguntas que nos podemos hacer acerca de la vida, de la realidad de las cosas, desde la ontología, etc. Por otra parte, según Kant, solo podemos tener conocimiento del mundo y de la experiencia, y el conocimiento humano es siempre trascendental, es decir, está condicionado por los a priori de la forma humana de conocer. Esto también es esencial, diríamos, en la teoría del conocimiento o en la epistemología kantiana. Por otra parte, es evidente que para Kant la metafísica aspira a conocer el noúmeno, la cosa en sí o las cosas en sí, pero es imposible conocerlo incondicionado, ya que los a priori solo son aplicables al mundo de la experiencia, pero solo es legítimo aplicar las categorías a los fenómenos, a aquello que perciben los sentidos. Las ideas, por tanto, de Dios, alma y mundo son meras ideas regulativas o reguladoras o principios innatos a priori que unifican o cohesionan el conocimiento pero que no lo incrementan. Los juicios sintéticos incrementan los conocimientos. En ese sentido, la clasificación de los juicios de Kant es la siguiente. Están los juicios analíticos, en el que el predicado solo aclara o explica el concepto del sujeto. Son a priori porque son juicios universales y necesarios, que es uno de los requisitos básicos de las ciencias, y no aportan conocimiento nuevo. Por ejemplo, si se dice un triángulo tiene tres ángulos, es un juicio analítico puro, podríamos decir. Por otra parte están los juicios llamados o denominados por Kant juicios sintéticos, en el que el predicado amplía el contenido conceptual del sujeto, amplía la información, amplía el conocimiento. Según Kant, son juicios universales y necesarios y aportan además conocimiento nuevo. Por ejemplo, 7 más 5 igual a 12 aporta conocimiento nuevo, según Kant. Por otra parte están los juicios a posteriori, que son juicios contingentes que pueden ser o no ser en definitiva, y aportan conocimiento nuevo. Por ejemplo, Julio César conquistó la Galia. En este aspecto se puede decir que realmente la epistemología kantiana supuso un cambio de época, un cambio
digamos, en la teoría del conocimiento de su tiempo, y esto pues hay que remarcarlo de una manera muy clara y muy rotunda. Eso es algo absolutamente evidente. Se puede afirmar que la crítica de la razón pura de Kant señala los límites de la razón, es decir, lo que es posible conocer, el mundo de la experiencia, y lo que es un horizonte inalcanzable, que es la metafísica. La razón humana además impone un condicionamiento a priori o unos condicionamientos a priori en el conocimiento de los objetos. Esto supone además un planteamiento radicalmente distinto o nuevo en epistemología, el llamado giro copernicano de Kant. Además, como facultad general de conocimiento, la razón se divide en sensibilidad, entendimiento y razón en sentido riguroso o estricto. Y todo conocimiento humano es el resultado del trabajo sucesivo de estas tres facultades, de la mente, de la inteligencia humana. La sensibilidad para Kant es pasiva y se limita a registrar la información de los sentidos mediante las dos formas a priori que son el espacio y el tiempo, dos formas a priori de la sensibilidad. El entendimiento para Kant es activo y tiene categorías a priori o conceptos puros, o sea, no empíricos, que no derivan de la experiencia, pero que deben aplicarse exclusivamente a ella. De esta manera originan juicios que estructuran y unifican los datos sensibles. Las categorías más destacables son para él la sustancia y la causalidad. En cuanto a la razón pura, es decir, la razón en su uso especulativo o teórico o razón teórica, no puede conocer la realidad en sí, que es el noúmeno. La razón para Kant es activa. Las ideas de alma, mundo y Dios regulan el conocimiento humano y le dan coherencia, pero no tenemos experiencia de estas ideas, sino que son ideas simplemente regulativas. Por otra parte, también se puede decir que en relación con la reflexión kantiana, pues hay que decir que Kant fundamenta el conocimiento científico en los juicios sintéticos a priori, porque aportan conocimiento, ya que en ellos el predicado amplía el concepto del sujeto, y la ciencia también contiene juicios universales y necesarios, que no dependen de ninguna experiencia y son a priori. Además, como facultad general de conocimiento, la razón, en un sentido amplio, en que se usa este término, pues incluye la sensibilidad, el entendimiento y la razón, en sentido estricto. Además, podemos decir que el espacio y el tiempo, como formas a priori de la sensibilidad, son condicionantes o representaciones a priori de las intuiciones sensibles o, dicho de otra manera, de las percepciones que aparecen en la experiencia sensible. El espacio y el tiempo, además, según Kant, posibilitan respectivamente la aritmética y la geometría, además de la aprehensión de los conocimientos y de las experiencias, y los presupone el entendimiento para hacer los juicios sintéticos a priori. En este sentido, las categorías del entendimiento permiten hacer los juicios sintéticos a priori en física. En cambio, las ideas de la razón, en un sentido estricto, Dios, alma y mundo, los tres grandes pilares de la metafísica tradicional, no amplían el conocimiento, son simples ideas reguladoras o principios innatos humanos a priori que unifican el conocimiento, es decir, son simples trascendentales. De esta manera, la metafísica aparece como el intento imposible de obtener conocimiento absoluto, incondicionado o conocimiento científico desde los condicionamientos humanos. La metafísica, o lo que es lo mismo, el supuesto conocimiento del noúmeno, incondicionado, independiente de la experiencia, no se puede basar en la manera humana de conocer. Aquello que pertenece a los condicionamientos humanos no puede aplicarse a un supuesto conocimiento incondicionado que queda más allá de la experiencia. Por tanto, según Kant, a Dios no se le puede conocer por la experiencia, no es algo cognoscible, tampoco el alma, y todas estas cuestiones de índole religiosa, espiritual, etc. Además, cuando Kant analiza también la razón práctico-moral, en respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer?, Dios, alma y mundo se convierten en los postulados necesarios para que la ética tenga un sentido, tenga un significado realmente entendible. En este aspecto podemos también decir que esta teoría del conocimiento kantiana supuso una gran revolución en su tiempo y varias disciplinas científicas actuales investigan sus objetos de estudio desde una perspectiva parecida a la de Kant, puesto que destacan la importancia de ciertos factores subjetivos que condicionan el conocimiento de la realidad. Actualmente, por ejemplo, la psicología afirma que no hay conocimientos incondicionados, es decir, fuera de los condicionantes que impone la propia manera humana de conocer. De esta forma, el estudio de la sensación y de la percepción deja patente que cada especie
tiene unos umbrales sensoriales diferentes y que todo lo que queda fuera de ellos pasa desapercibido. También podemos decir que la epistemología genética del psicólogo Jean Piaget, que murió en 1980, explica que las nuevas experiencias se arraigan en las estructuras preexistentes, las cuales se van adaptando en función de este proceso. Asimismo, las etapas de la evolución infantil también condicionan el conocimiento que adquiere el niño y eso también conviene tenerlo en cuenta. Incluso el pensador y lingüista Noam Chomsky, que nació en 1928, postula o plantea la existencia de universales lingüísticos subyacentes en la especie humana. Esta gramática universal puede ser considerada como un condicionante a priori que está en la base de las distintas lenguas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a todos y por favor dar like, compartir este vídeo y suscribiros a mi canal. Hasta siempre.